Esto lo leo. La buena vista de Conchi Jiménez. Muchas tardes durante la primavera, Conchi Jiménez y 3 de sus amiguitas se montaban en el camión del manijero Pelanas cuando iba a vigilar los campos, a ver cómo andaba la cosecha. A menudo las niñas se quedaban en uno de los cortijos y allí jugaban hasta que Pelanas las recogía. Una vez, jugando a las comiditas, se restregó Conchi los ojos y le entró polvo de las espigas. Le aplicó don Castedo, el médico del pueblo, varios remedios, pero ninguno surtió efecto. Pasaban las horas y luego los días y los ojos de Conchi seguían encendidos como 2 ascuas y el dolor le resultaba insoportable. Alguien habló del Cerro Cabezón, donde la Virgen dolida, y allí se fue toda la familia, médico incluido. Pasaron el manto de la Virgen por el rostro de la niña y de golpe los ojos expulsaron unas perlitas cuajadas de porquería. Al salir del santuario no solo veía, sino que veía muy bien, tan bien que descubrió un bando de aves que volaba a inmensa altura. Nadie fue capaz de avistarlas y Conchi, además, supo identificarlas. Son alcatraces camorreros desviados de su ruta habitual de migración. La Virgen había curado e instruido. Casó luego con un famoso ornitólogo japonés. Ahí está Conchi. ¿Os molesta mucho el foco esto? No, está bien. Los muchachos de la cámara además les hará falta. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Empezamos este acto importante para el Café Comercial, que es la bienvenida a los lunes literarios del Café Comercial, en la casa de todos. Y todos los lunes, lo explico porque veo muchas caras nuevas, celebramos la palabra con presentaciones de libros, coloquios, conferencias. Y hoy recibimos a un experto en la distancia política heterodoxo que pertenece al género de los no humanos. Ferrer Lenin, todos lo sabéis. Damos la bienvenida, muchas gracias Paco por estar con nosotros. Gracias. Damos la bienvenida a su editor, que es también el mío, Manuel Turegano, que está haciendo una grandísima labor en Contrabando, en su editorial, y damos la bienvenida a Patricia Brown. Gracias. De manera que disfrutéis. Empezamos cuando queráis. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un verdadero placer volver a estar aquí de nuevo en el Café Comercial. Recuerdo que la última vez, con la más absoluta inconsciencia de lo que venía, estuvimos aquí un 4 de marzo de 2020 presentando la novela de Rafael Soler, Necesito una isla grande. Una novela que relata la fuga de unos ancianos de una residencia. Ni sospechar podíamos entonces que si esa novela hubiera sido leído entonces como se debía, es muy posible que ahora estuviéramos hablando de que unas cuantas miles de personas vivas habría más en España. Gracias a Café Comercial, gracias a Rafael Soler, que es el gran maestresala de este espacio de enorme tradición en la historia literaria en España y hoy felizmente recuperado para ello de nuevo. Por una vez voy a ser rigurosamente breve porque soy perfectamente consciente de que todos ustedes no están aquí para oírme a mí. Ni uno de mis clásicos sermones editoriales sobre la necesidad y las dificultades de la pequeña edición independiente en España, sino que habéis venido con muy buen criterio a escuchar a estos dos maestros de la palabra
dos escritores importantes de nuestro tiempo, realmente importantes y que además tienen muchas cosas que contaros. De Patricio Porrón, buenas tardes Patricio. Buenas tardes. Encantado. Decir en principio que tiene una edad insultantemente joven, al menos para las otras dos personas que estamos en la mesa. Nació en 1975 en Rosario, Argentina, y bueno, ella sabe que mediando Messi ya no podrá acceder nunca al título de hombre más famoso de su ciudad natal, título que quizá tampoco te hiciera muy feliz. Es licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Rosario, doctor en Filología Románica por la Universidad Alemana de Göttingen. Es escritor, ensayista, reside en España desde el 2008 y ha publicado 6 libros de relatos y 8 novelas. Tengo que decir que yo soy un lector bastante fiel, aunque no demasiado sistemático de su obra. Tengo al menos en mi biblioteca 2 libros firmados por él, y os cuento de Lo que está y no se usa, no fulminará, y la novela El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia. Veréis que no es un amante precisamente de los títulos breves. Patricio Porrón es un autor traducido a las lenguas esenciales de Europa, francés, inglés, italiano, alemán, y muy premiado. En 2010 la revista inglesa Granta lo escogió como uno de los 22 mejores escritores jóvenes en español del momento. Y bueno, hay que decir que en esa ocasión acertó, cosa que no siempre ocurre. En 2019 su novela Mañana tendremos otros nombres recibió el premio Alfaguara de novela y fue finalista del premio de la crítica. Muchas gracias Patricio por estar aquí con nosotros. Sé que además de todo, también tienes cierta simpatía por el contrabandismo. Sí. Bueno, y de Ferrer y Arín, ¿qué decir? Pues primero que estamos muy agradecidos y muy orgullosos de contar con 2 títulos suyos en nuestro catálogo. Muchos se preguntarán qué tenemos en común Ferrer y Arín nosotros para cabalgar juntos. Pues más cosas de ellas que se pueden apreciar a simple vista. Por ejemplo, el espíritu indómito. No temer ser incorrectos. Expresarse con franqueza y precisión. Tener cuidado por el lenguaje como base de nuestro trabajo. No pretender ante todo ser muy comerciales. Seguir creyendo en la literatura aunque la literatura haya muerto hace mucho. No ser condescendientes ni con la bobería ni literaria, ni con el bla 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 o la última moda. Cavar, seguir cavando en el pozo de la lengua mientras ésta siga conteniendo una promesa de agua. Doy por hecho que la mayoría de los que estáis aquí esta tarde conocéis suficientemente la trayectoria literaria de Ferrer y Arín como para tener que detenerme largo rato en ella. Y digo largo rato porque mirando la solapa de casos concretos, podemos ver que la sola mención de su obra ha requerido ocupar casi la otra solapa del libro, la segunda. Y eso que está en Cuerpo 9. Y lo extraordinario de esta fecundidad literaria, que tiene lugar sobre todo en los últimos 15 años, es que no hay nada en todo este registro que sea obra menor, relleno insustancial, texto de paso. Como decimos a veces de grandes autores como Kafka o Borges, su obra no se desmaya en ningún momento. Tiene siempre esa marca de peso, exactitud, concisión, rigor, y tanto cuando está otorgando pátina científica a lo que dice, o cuando está disparatando al modo surrealista. Y esa es la mayor y mejor garantía de un escritor, saber que está frecuentando siempre la misma escritura. Ya estáis leyendo un post de su blog de internet, como un capítulo de su novela Familias como la mía, una novela por la que tengo la mayor de las debilidades,
o un poema de Fámulo, libro con el que obtuvo el premio de la crítica en 2009. Ferrer Llerín es un hombre muy polifacético, ya lo sabéis. Desde luego todos conocéis su faceta de ornitólogo y protector de las aves necrófagas, pero además es filólogo, es traductor de Flaubert, por ejemplo, y desde 1984 se nos ha hecho cabecilla de un movimiento artístico al que él mismo ha puesto nombre y redactado su manifiesto, el arte casual. Ese universo polifacético de intereses muy diversos quizá tenga su base en una vida que también tiene mucho de polifacética. Una vida ya que ha sido poeta joven y díscolo, barrievi que abandona la escritura, ornitólogo de campo, jugador de póker, espía. Eso es lo que descubrimos si leemos Cuaderno de Campo, libro que solo por una casualidad o desliz editorial y por la buena cabeza de nuestro colaborador Miguel Velasco, ha acabado siendo una especie de autobiografía aforística, nunca pensada como tal, pero muy eficaz, entretenida, clarificadora y sin la pesadez absurda de los libros biográficos. Formada por una selección ordenada de respuestas a preguntas desconocidas, más una selección de fotografías muy reveladoras, es un libro que homenajea la vida singular, pero también, de ante todo, la poética singularísima de Ferrer Llerín. También hay otro libro que presentamos hoy, tiene mucho que ver con esa polivalencia de la que he hablado antes. Pues esos casos completos encierran a su modo, en textos breves, la enorme amplitud de intereses que pueblan el universo narrativo de Ferrer Llerín. Pues aquí de nuevo, organizados esta vez por Antonio Viñuales, nos topamos con textos que hablan de las cosas más dispares, de monstruos y monstruosidades, de partos prodigiosos, hay necrologías, mujeres que son como cimas insondables, personajes de toda calaña y condición, hay sinopsis y argumentos, hay guiones de cine en fase de diseño, hay documentos del archivo de la Catedral de Jaca, está la enorme sabiduría de Llerín sobre las aves. Se nos recuerda que Pastas Gallo, la famosa empresa catalana que se adhirió recientemente al independentismo, se anunciaba fervorosamente antaño en una revista falangista. Hay lugares, viajes, encuentros, testimonios, casos en definitiva, donde se destilla en estado puro toda la ironía, el humor negro incesante y la imaginación desbordante de Llerín, embridada por un lenguaje preciso, terso, inquietantemente certero. Una lengua que hace de él uno de los grandes estilistas de nuestro tiempo, de nuestra lengua y de nuestro país. Prometí ser breve y no lo he cumplido, así que hasta aquí he llegado. Gracias una vez más y doy la palabra a Patricia. El micrófono, ¿podría usar el micrófono este? Sí. Es que vamos a estar, creo que más cómodos todos así. ¿Tú prefieres el otro? Sí, para que tú estés más cómodo también. Hola, a ver, ahora no están. Ahora es que te lo tengo que desmutear. Sí. Hola, sí, ahora se me escucha. Buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias, Manuel, por la presentación. Gracias al Café Comercial por la hospitalidad. Y naturalmente gracias a Ferrer Llerín por aceptar la propuesta de conversar conmigo. Manuel lo resumió muy bien. Estamos presentando dos libros, el Cuaderno de Campo y los casos completos. He pensado en este caso precisamente que tal vez lo más interesante que escucharme a mí fuese, además de celebrar la obra de Ferrer Llerín, escucharlo a él hablando acerca de ella. De modo que hemos pensado que tal vez fuese más interesante, como digo, escucharlo, conversar y escucharlo a él dar algunas respuestas a preguntas que no sabe que voy
hacerle. Es decir, por lo general cuando dos escritores conversan públicamente han consensuado un cuestionario en torno a las cuestiones, a los asuntos que quien va a responder desea considerar o desea que sean considerados. Aquí no lo hemos hecho y creo que puede ser más interesante así. Al final, Francisco leerá 3 pequeños fragmentos si nos queda tiempo y si él lo dispone así. Pero como decía, tal vez valga la pena comenzar diciendo o celebrando más bien estos proyectos que, como los casos completos y otros libros recientes de Ferrer Lerín, vienen a reunir una producción no solamente literaria que estuvo dispersa durante muchos años. La caracterizaron la dispersión y el ocultamiento durante largos años. Dispersión y ocultamiento que han terminado, como sabéis, con esta segunda juventud de Ferrer Lerín, de la que disfrutamos en este momento. No os dejéis engañar por las apariencias. No hay ningún escritor español que sea más joven en este momento, más vanguardista que Ferrer Lerín. Los casos completos reúnen, y lo sabrán quienes hayan leído ya los textos, algunos de los principales temas de la obra de Ferrer Lerín, que es presentado de manera caleidoscópica también en el cuaderno de campo. En casos completos nos encontramos con algunos personajes bastante propios de Ferrer Lerín. Pienso, por ejemplo, en un hombre que despierta con la espalda comida por los ácaros y tienen que amputársela con gran perjuicio para quienes lo rodean. Otro hombre que se empeña en fracasar de todas las maneras posibles. Hay también una joven que fantasea con ser asfixiada hasta el desmayo en la sacristía de la Catedral de Jaén. A ellos se reúnen, todos ellos tienen en común, digámoslo así, algunos de los personajes, personas que están en permanente observación médica porque tienen una lengua demasiado grande que no les cabe en la boca o que es peluda y que podrían llegar a tragarse, un narrador que dispara a las parejas de los obreros que escalan inmuebles, un hombre que sangra a voluntad, los habitantes de los cementerios de la ciudad de Buenos Aires, hermafroditas, una araña que contagia la enfermedad del baile, que es la tarantela, como sabemos, el hombre que contaba a las personas que entraban y su amigo de la infancia, que es el hombre que solo se alimentaba de merluza. Estos son algunos de los personajes que aparecen en los casos y que dan cuenta del hecho de que en el mundo de Ferrer Lerín se mata y se copula y se vive, y se ingieren patatas fritas y se observa y se es observado, pero hay una especie de desacople, que es tal vez el efecto, lo que podríamos denominar el efecto Ferrer Lerín. Los personajes parecen estar tan extenuados tras haber llevado a cabo sus actividades que son incapaces de otorgarle sentido. La falta de sentido de aquello que los rodea, la falta de significado para ellos mismos incluso de las consecuencias de sus hechos, es una característica saliente de buena parte del arte del siglo XX, que algunos denominaron alienación. Ferrer Lerín se limita, digámoslo así, a tomar nota de estos casos, a reportear estos casos en un libro que divide en casos clínicos, sinópticos, literarios, informes y sucesos. De manera que tal vez la primera pregunta, la más pertinente para comenzar con esto es ¿qué son exactamente los casos? Bien, buenas tardes. ¿Utilizo este micro? Sí. Sí. El libro realmente no es mío. Casos completos, el libro es de Antonio Viñuales Sánchez, que es uno de mis doctorandos. Eso da un poco de vergüenza, pero yo tengo como una especie de corte de doctorandos, y este es uno que pertenece a esta corte. Es un profesor de la Universidad de Zaragoza que ha dedicado buena parte de su vida a estudiar mi obra. Entonces ha acuñado un término, que es el término caso, que parece ser que ya existía. Casos clínicos, casos periciales, pero lo ha circunscrito a mi persona, o
quizá mejor a mi obra, o quizá mejor a mi persona que a mi obra. Esto también es discutible. Yo no sé definir realmente lo que es un caso. Quizá tendríamos que recurrir a lo que él dice al principio, acudir a esto y leerlo, porque yo todavía no lo he entendido muy bien, lo que es un caso. Dice, el presente libro recoge un número representativo de narraciones de Ferrer Lerín, éditas e inéditas, que utilizan el género del discurso llamado caso. Él recoge mis textos breves, normalmente en prosa, los categoriza, los va colocando, como ha dicho Patricio, los casos clínicos, los monstruosos, las mujeres, los partos, y al final de todo esto construye un tratado magistral, que es lo mejor del libro, que no sé por qué lo habéis colocado al final, que es el epílogo, que es realmente lo más interesante, porque ahí están las claves absolutamente de todo. Yo me siento incapaz realmente de definir lo que es un caso. Lo que sí que me siento capaz es de decir que últimamente, cuando yo me siento en el ordenador a escribir, lo que yo escribo no tiene nunca en ningún momento, a lo mejor te ocurre a ti lo mismo, un destino definido. Me refiero que lo que escribo, que normalmente es breve y normalmente es convencionalmente en prosa, o sea, no tiene estructura de verso, cuando lo he terminado de escribir puede servir para un poema, puede constituir un relato lógicamente breve, puede formar parte de una novela que llevo escribiendo desde hace 20 años, que espero algún día terminar, si Dios me da salud, y también pudiera pertenecer, pues no sé, a una nota de sociedad, una crónica taurina, una hoja parroquial. Entonces, esta estructura indefinida, corta, breve, circular sobre todo, es lo que yo creo que Antonio Viñuales bautiza o acuña el término de caso. Pero no estoy tampoco convencido de lo que he dicho. Hay que leer lo que él dice. Bueno, Viñuales sostiene que el caso, estoy citando literalmente, el caso se caracteriza por ser la narración de un suceso inusitado o extraordinario del pasado reciente que rompe con una norma. Acerca de esta definición, o sobre esta definición, planea la dificultad de establecer qué es la norma en este momento. Claro. Pero quizás sea un buen punto de partida para resolver el problema del caso. De todas maneras, o en cualquier caso, los relatos los textos adhieren a menudo, y quizás esta es una característica central, a lo que podríamos denominar que es la prosa propia del trabajo científico. Sí. Y en ese sentido, tal vez a continuación tuviese que preguntarte si estos textos han surgido de forma paralela a tu propio trabajo científico, si fueron creados posteriormente cuando ya no te viste en la obligación de tener que escribir informes académicos o papers, esa clase de cosas. Indudablemente, bueno, yo estuve 33 años sin escribir una grafía realmente ya parecía definitiva. Entonces, a raíz de una serie de circunstancias absolutamente azarosas, volví a la escritura. Y volví a la escritura escribiendo un guión cinematográfico. El guión cinematográfico, cuando ya pareció que, bueno, ya teníamos a los actores, yo creo que es el único guión cinematográfico que no se ha llevado realmente a buen término, pero no por cuestiones económicas, porque dinero había. Había un señor riquísimo, creo que era mexicano, que iba a poner la pasta. Pero yo me pasé de listo, yo soy una persona a veces muy vanidosa, y escribí un guión. Yo nunca había escrito un guión, y llevaba 33 años sin escribir nada. Escribí un guión que era a la vez técnico y literario. Entonces la persona que lo tenía que llevar, que es Frédéric Amat, muy buen amigo mío, escenógrafo, etcétera, etcétera, se vio con aquello en las manos y se sintió incapaz de llevarlo a buen puerto. Entonces me dijo, Paco, tú te tienes que poner detrás de la cámara, y bueno, aquello no pudo ser, y no se llegó. Pero yo ya había vuelto a escribir después de 33 años, entonces una corte también no de doctorandos, pero sí de amigos, como puede ser Félix Dazúa, el mismo Frédéric Amat, Joaquín Jordá, que entonces todavía vivía, etcétera, etcétera, Eugenio Trías, entonces en los últimos tiempos de su vida, me dijeron, hombre, ya que has escrito un guión cinematográfico, transfórmalo en una novela. Entonces escribí una novela. Entonces tú me preguntas por el lenguaje, el léxico que empleo, los sintagmas que empleo. Yo siempre he dicho que un escritor, sea poeta o sea narrador, necesita tener un oficio paralelo.
al menos uno, porque el oficio paralelo te aporta léxico ante todo y el modo de describir determinadas circunstancias. Si yo no fuera ornitólogo de campo, nunca podría describir el momento en que un milano real se posa en una rama de un olmo muerto. Eso parece muy sencillo, pero no lo es. La misma palabra posarse, no todos los poetas y narradores la conocen. El olmo no es conocido por todos los novelistas, y el milano real no lo conoce ni Dios. Entonces, unido todo esto, pues es lo que quizá le da a mi escritura un carácter diferenciador respecto a otros. Pero hay una explícita vocación de no incurrir en lo que sería propio de lo que un narrador tendería a construir en torno a una anécdota. Hay un deliberado deseo de quedar fuera del texto de alguna manera. ¿Es esto, dirías tú, un rasgo saliente de tu trabajo? ¿Es el producto de, digamos, la mirada científica o es el resultado de una deliberada sustracción? No, deliberado, no hay muy poco deliberado realmente lo que yo escribo. Lo que pasa es que yo tengo como una especie de background ahí. Es que estamos hablando de ornitología, pero no solo es ornitología. Yo estuve durante muchos años trabajando en unas empresas, entonces allí se redactaban informes de todo tipo, de los cuales quizá hoy en día incluso me podría avergonzar. Informes en los que a lo mejor aparecen personas que están por aquí absolutamente inocentes de que yo les estaba manipulando. Entonces eso te da como una especie de ritmo, y casi de ritmo y melodía, que te permite escribir de un modo muy determinado. Estuve interno cuando yo estaba estudiando medicina, en tercer año de medicina, en la morgue del Hospital Clínico de Barcelona. Con unos compañeros preparábamos los restos cadavéricos para que nuestros condiscípulos pudieran hacer las disecciones. Todo aquello me impregnó no solamente de un formol tremendo que me causó una conjuntivitis de la que todavía casi no me he recuperado, sino que me permitía hablar de una forma y decir unas cosas que los demás no decían. Y todo esto quizá ha ido calando. Pero esto es algo como, bueno, no existe la escritura automática, todo el mundo lo sabe, pero tenemos algo en el fondo que se ha ido colmatando. Esto es como los embalses que se colmatan y al cabo de un tiempo resultan inútiles, porque claro, la altura del agua. Y no lo sé, yo creo que todos los oficios que he desarrollado, sobre todo el de las empresas de prospectiva en las que yo he trabajado, porque las empresas de prospectiva, por ejemplo, eran las que decían: una bebida de Schweppes no se puede lanzar en este momento en España porque el nivel sociocultural no lo permite. Era una bebida que a lo mejor se llevaba bebiendo en Estados Unidos 15 años y aquí no fueron capaces de... Entonces, los informes, yo he sido un informador, y luego he tenido equipos de informadores que me informaban. Esto quizá ha conformado un poco mi modo de escribir. Hay también otra vertiente que probablemente forme parte de este embalse del que hablas, que son los bestiarios medievales. Le dedicaste a esta corriente, a esta vertiente, el bestiario de Ferrer Lerín, que fue publicado en 2007, pero también aparecen aquí en la forma de estos casos de monstruosidades, estas teratologías que aparecen en el libro. Quisiera preguntarte acerca de eso. ¿También han sido lecturas frecuentes para ti? ¿Lo siguen siendo? Sí. Bueno, esto es fruto de una tesis doctoral. Yo pretendo escribir una tesis doctoral cuando termino Filología Hispánica sobre los ornitónimos del diccionario de autoridades. Entonces hay una serie de dificultades y al final la tesis no puede finalizarse, no se puede escribir. Entonces en los años aquellos, con Carlos Barral y toda esta gente, yo les propongo, a partir de la tesis, escribir un bestiario. En aquel momento, bueno, Carlos le pareció una idea muy brillante, pero claro, Carlos Barral, que era un buen editor y era un muy buen poeta, aunque nunca fue reconocido su calidad hasta después, y todavía no se ha reconocido del todo, dentro de su grupo era de lo mejor. Desde un punto de vista mercantil era un desastre, la editorial se fue abajo y aquello quedó absolutamente perdido. Entonces un día, por esas cosas de la vida, yo caí en un descampado de Barcelona. Me iban a hacer una entrevista en una televisión local,
una televisión local que se había montado en el extrarradio y me dijeron, lo mejor que puedes hacer para llegar allí es montarte en un metro. Yo nunca había ido en metro. Entonces me pusieron un guardia de seguridad que me acompañara. Fuimos en metro, si alguien conoce Barcelona, por la zona de la Plaza de las Glorias, pero más allí, y yo hablo ya de hace un montón de años. Salimos de la boca del metro, que bueno, para mí la experiencia del metro fue tremenda. Salimos allí, yo iba con el segurata, y estaba todo a oscuras porque todas las lámparas que habían puesto las farolas apedradas las habían roto. Andando así, íbamos tanteando y caímos en una especie de sima de una explosión de gas que se había producido allí. Yo tuve muy buena vista y empujé al segurata y él cayó primero, además pesaba mucho más que yo caí encima de él. Estuvimos allí perdidos rato y rato gritando aquello, no sé lo que se dice en estos casos, salud no se dice. Ayuda. Ayuda, por favor. Sí, algo así, help, quizá. Entonces apareció una banda de chaperos, un grupo de chaperos, se asomó y vio que allí no había negocio de ningún tipo y pasaron de largo. Y de golpe aparece un tal Joan Riambau y otro que se llama Javier Pérez Andújar, hoy en día muy conocido, y eran los que me iban a entrevistar precisamente en esta cadena de televisión y nos vieron, echaron lo que se llama una sirga, que es una palabra que la aprendí en aquel momento, y con la sirga nos regaron. El segurata quedó empotrado allí y con las emanaciones de gas fue pasto de ratas y perros. Entonces, Joan Riambau, durante este trayecto, en vez de hablar de esta peripecia, dice, ¿qué estás haciendo? Y le conté que tenía la idea del bestiario. Dice, me interesa. Le mandé el bestiario al día siguiente y se publicó en un mes. Entonces, este bestiario, que es fruto realmente de la tesis doctoral, es una tesis doctoral sui generis totalmente. Entonces yo, en una serie de diccionarios, el Covarrubias, por ejemplo, cosas así, he sacado muchos materiales, saca del bestiario todas las entradas de esto, que es como un diccionario, que no son mías. Son las que he sacado directamente del diccionario de autoridades, lo que sea, y las he puesto allí como si yo fuera el autor, lo cual no está mal tampoco, claro. Es una especie de escritura de segundo grado, ¿no? Sí. Barthes, una interpósita persona. Sí. Da la impresión que estos casos, estas teratologías, dan cuenta de una constante en tu trabajo, que es que vienen a recordarnos el hecho de que el horizonte de posibilidades se ha visto reducido. Aquello que denominamos el campo de lo real se ha visto reducido en la medida en que, digamos, el conocimiento científico primero creía poder contarlo todo, y luego, tras Max Planck, admitía que no sabe absolutamente nada. Pero esta no es una pregunta para ti, sino si acaso por Max Planck. No, pero la puedo retomar de algún modo. Adelante. No, lo que sí es cierto es que una de las virtudes que tiene el bestiario es considerar que los textos escritos en el 15 y el 16, que se daban como serios, el unicornio era un animal como quien tiene en su casa un gato o un perro, el unicornio estaba allí, ellos hablaban en serio del unicornio. Y claro, nosotros desde nuestra postura actual vemos que el unicornio no ha existido nunca. Entonces, esta especie de escalón que hay entre lo que entonces científicamente estaba probado y lo que hoy en día está probado, que realmente que no es cierto, es lo que quizá da un carácter especial a estos textos. Otra característica de estos textos es el hecho de que los personajes, a mí personalmente me recuerdan a grandes personajes de literatura del siglo XX, Sí. incluso aunque a menudo no tengan nombres. Pienso en Alfred Bulgakov, en el K de Franz Kafka, en Molloy de Beckett. Comparte con esos grandes personajes de la historia de la literatura de la segunda mitad del siglo XX esta especie de abismo que decía hace un momento que existe entre el sujeto y el producto de sus actos. Esta es una constante, como digo, en el trabajo de Lerin, y no quiero otorgarte motivaciones que tal vez no tengas, pero me preguntaba si esta angustia de la segunda mitad del siglo XX es algo en lo que pienses o has pensado a la hora de producir estos textos. Me parece que sobre ellos y sobre los problemas que los personajes afrontan se proyecta la crisis de la razón práctica, la llegada de la cadena de montaje de la producción industrial, la fragmentación de las prácticas materiales,
¿Son cosas en las que piensas o no te importa en absoluto? No, nunca he pensado en nada de todo Magnífico, esto. me lo imaginaba. No he pensado. Lo que pasa, hay una buena parte cuando yo vuelvo a escribir que me nutro del mundo de los sueños. Esto yo ya lo he contado en otras ocasiones. Los sueños son absolutamente productivos. Entonces lo que trato es de escribir el sueño tal como realmente yo lo he vivido. Con los años se sueña mucho, porque siempre se sueña la última parte del sueño. A lo largo de la noche pues te despiertas 5 veces, o sea que tienes 5 veces de recuperar los sueños. Entonces yo he tratado durante mucho tiempo de captar esto y trasladarlo al papel, al ordenador, etcétera, etcétera. Pero últimamente yo fabrico ya los sueños, porque los sueños ya me resultan repetitivos, siempre salen los mismos tipos por allá. Y no queda la cosa muy lucida. Y entonces ahora atiendo quizás he tocado alguna cosa a temas de actualidad, pero quizás desde una perspectiva no cómica, pero algo humorística. Hay algo sobre lo que sí me gustaría hablar, que a lo mejor tú no hablas y no queda ahí, que es el empleo del humor. Sí. Porque Viñuales habla de todo esto. Y tiene un escrito muy bueno, que no sé dónde está, en Cuadernos Hispanoamericanos, no sé dónde está, que se dice La risa de Lerín. El humor es algo que en la literatura nuestra está absolutamente apartado, postergado, marcado. Yo no soy chistoso en la vida. Yo, si alguien ahora me obligara con una pistola, cuenta un chiste, Ferrer Lerín, yo no sabría qué chiste contar. Pero yo soy un tipo ocurrente que la gente a veces se amontona, casi se amotina para oír las cosas que yo digo. Entonces eso, en el momento que lo traslado al papel, pues causa un efecto a veces negativo. Cuando yo era estudiante en Barcelona, ya no me recuerdo en qué carrera, porque he estudiado tantas carreras, en revistas de corte estudiantil, ciclostiladas, decía entonces, apareció una persona que se llamaba Sánchez Robaina, que yo le he perdido totalmente el rastro, no sé dónde está. Y este Sánchez Robaina me hizo una entrevista. Y el hombre fue muy incisivo, me parece que es muy conocido, más conocido de lo que yo quisiera que fuera, porque igual alguien se lo dijo. Y este hombre me decía, ¿cómo puede ser una persona que escribe tan bien como escribes tú? Él es 10 años más joven que yo. Que incurras en el gran pecado de introducir el humor en tus textos. Yo había publicado en aquella revista fantástica que era Papeles de Sonas Madames, un relato que se llama, un relato biográfico, Rinola Cornejo y el estrangulador de Boston. Entonces, es un informe absolutamente pericial, casi forense. Pero claro, ahí en el fondo, para Sánchez Robaina, él veía allí que yo empleaba el humor. Y el humor, para muchas personas, no solamente para este amigo canario, es algo que tenemos que alejar. Bueno, de hecho, Borges dijo también algo parecido, ¿no? Dejemos el humor para la oralidad. No lo escribamos nunca, aunque quizá él se refería a otro tipo de humor, que no es el mío. Bueno, he querido introducir esto porque es una cosa que a veces me ha preocupado. Sí, era una de las preguntas que tenía pendientes, y de hecho quería preguntarte si te reconocías en alguna de las tradiciones o las líneas principales del humorismo español que parecen existir, el humorismo hispanohablante. Desde luego parece haber corrientes subterráneas de humorismo manchego, de humorismo andaluz con características muy distintas. Como te decía hace un momento, tuve que preparar el examen para nacionalizarme, Sí. y esta no era una pregunta del examen, pero podría haberlo sido. La pregunta es para ti en cualquier caso. ¿Hay algún tipo de tradición? ¿Qué es lo que te causa gracia a ti, de lo que, más allá de lo que observas, digamos? La vida misma. No, tú estás hablando de un humor autonómico, casi. Y esto, si hay algo que en este momento, siendo un rechazo absoluto, más que visceral, ya está, incluso en los huesos lo digo, que es esto que se llama el estado de las autonomías. Esto es algo, bueno, no lo sé, porque aquí a lo mejor hay gente que está empleada en algún gobierno regional, no lo sé. Pero a mí me gustaba La Codorniz, el diario La Codorniz. El diario La Codorniz, y realmente decían que para el lector inteligente aquello era extraordinario. Aquel era un humor no ya nacional, sino casi internacional. Entonces, que haya un humor regional, pues no lo sé, pero a mí no me hace ninguna gracia ninguno.
porque además siempre inciden en lo mismo. Y esto es como las televisiones autonómicas. No sé si tú eres un apasionado de la televisión autonómica. No lo imaginas. Llegas a Andalucía, pones la televisión y salen unas señoras bailando. Nosotros vivimos ahora en Aragón y están todo el rato con la jota. Son cosas que yo no estoy hecho para esto. Entonces, no, hay un humor que, bueno, no lo sé, quizá me muevo más en la ironía, incluso a veces en el sarcasmo, de lo cual me puedo arrepentir quizá también. Parece gustarte mucho Seinfeld también, aparece en varios relatos. Sí, claro. Ajá. Es un tipo de humor, por otra parte, que en este momento, en el clima cultural en el que vivimos actualmente, es absolutamente inapropiado. Posiblemente no se podría hacer Seinfeld en este momento. Me da la impresión, desmiénteme si me equivoco, que ese es el tipo de cosas que nos hacen gracia a personas como Seinfeld, tú, Frasier, como por yo. ejemplo. ¿Sí? Bueno, y en general el humor judío, el llamado humor judío. Woody Allen en sus primeros tiempos, que aquello para mí era el máximo. Vamos. Déjame preguntarte, es una curiosidad personal, por tus técnicas de escritura onírica, porque yo mismo llevo un diario de sueños que se publica próximamente y no estoy seguro de tener un método para registrar los sueños. ¿Tú tienes alguna técnica? Intento ser lo más fiel posible al sueño. ¿Lo apuntas inmediatamente después de que lo has tenido? Sí. ¿Tienes una libreta junto a la cama? No, yo tengo un ordenador siempre en marcha, entonces me levanto y lo escribo. Y luego hay cosas que me interesan muchísimo en los sueños que no he logrado descifrar todavía. Parece ser que yo tengo don de lenguas en los sueños, pero no sé exactamente qué lenguas son. Probablemente hay lenguas incluso o desconocidas o que están por venir. No, glosolalia futura, ¿no? Sí. No, pero claro, el inglés, francés, eso no tiene ningún interés. Pero claro, hablo y luego una cosa mejor que el don de lenguas, la capacidad de resolver problemas matemáticos. Bueno, eso es... Sale un tipo y te pregunta, por ejemplo, a ver, ¿cuánto es 3.728 por 10,4? Yo digo, 26. Es un don que ya quisiéramos en la vida consciente. Otro don que pareces tener es el grandísimo talento para poner nombre a los personajes. Yo soy muy fan, como sabes, de los nombres de tus personajes. En este libro aparecen, por ejemplo, Julián Mamarras, Sisebuto Priskenid, que es un magnífico nombre, Holly Curvas o Holly Curvas, Orosia Logroño Casajús, que es la señora Liboria, y que además prepara un plato que quisiera creer que es falso, aunque en Argentina tenemos te encantaría cosas así. este plato. Sí, en Argentina tenemos cosas así. Lo tenéis. Y pensaba, mientras leía el libro, Tengo un poco de frío. en la exhibición que se celebró en Málaga en 2018, Sí. que comisariaron Yolanda Ochando y Luis Ordóñez, Sí. parte de cuyos materiales aparecen en el cuaderno de campo, y en la que recuerdo que había una especie de pieza de, no sé cómo la definirías tú, pero tal vez de poesía sonora. Arte sonoro. Arte sonoro, en la que parecía resonar algunos de estos nombres. ¿Cómo das con estos nombres? Esta pieza, digamos, es parte de tu actividad cotidiana, Sí. empiezas a deformar las palabras hasta que llegas a estos nombres, o es el resultado de cosas que recuerdas, personas del pasado, ¿cómo lo haces? Esto forma parte, esto podríamos llamar pasión onomástica. La pasión onomástica la he tenido yo siempre, pero sobre todo a través de mi abuelo materno. Cuando yo era un niño, los domingos, en Barcelona, íbamos a comer con mis padres a casa de mis abuelos maternos. Y cuando terminábamos la comida con mi abuelo materno, nos encerrábamos en su despacho y cogíamos el diario, que entonces me parece que no leía La Vanguardia, leía un diario que se llamaba Diario de Barcelona, una cosa muy carca, una cosa tremenda. Y lo que hacíamos, porque él tenía también pasión onomástica, era leer las esquelas del diario, porque ahí hay un género literario que está por profundizar, que es el género de las esquelas. Leíamos las esquelas en voz alta, unas las leía mi abuelo y otras las leía yo. En aquellos tiempos ya había algunas esquelas escritas en catalán, y entonces era el colmo aquello, porque leíamos, yo alguna vez me he esforzado en hablar en catalán con el servicio, en una casa que el servicio eran todos, venían chicas del interior de Cataluña y solamente hablaban en catalán. Entonces me esforzaba, pero el resultado de leer las esquelas en catalán y mi abuelo en castellano era prodigioso. Luego conocí a Celan, no lo conocía él directamente, pero a través de papeles de Sonor Madame tuvimos una serie de intercambios y él me iluminó totalmente. Entonces, los topónimos, por ejemplo, tú piensas que yo vivo en un sitio, en el Pirineo aragonés,
que los nombres de los pueblos ya constituyen realmente un poema o un himno nacional, no lo sabes, porque no acabas de entender, porque además no son latinos, en su mayoría, son íberos, son muy anteriores. La gente dice, son vascos, mentira. Son ibéricos realmente. Entonces, de ahí me arranca todo esto. Y luego yo tengo, a mí me hacen muchísima gracia los nombres de las personas y los apellidos de las personas. Yo no comprendo gente que se sienta orgullosa de tener determinados nombres. En este momento, y aquí hay personas que lo saben, en el gobierno de Aragón, el director general de Sanidad de apellido se llama Falo. Y el tío, o sea, sale en los sitios y en televisión lo subtitulan, director no sé qué, Miguel Falo. Y nadie le ve la gracia a esto. Que supongo que es Fanlo, que ha caído la N y es Falo. Cuando yo llego a Jaca, esto es quizás lo que motivó la última carcajada de Eugenio Trías antes de fallecer, fue cuando le contesto. Llego a Jaca en el año 1968 y me sorprendo que hay hombres que se llaman Ano, como masculino de Ana. Yo digo, bueno, ¿cómo es posible? Y todo el mundo decía, ¿ha venido Ano? Entonces, y era así porque, claro, entonces Eugenio dijo, bueno, ¿y qué? Digo, es que allí el ano no se llama ano. Esto es Serete. Este es el nombre del ano en Jaca. Y entonces, claro, ellos no le veían ninguna gracia a esto. Bueno, pues esto es mi pasión onomástica. ¿Cuál es la reacción de tu entorno a este tipo de...? Bueno, ¿Es una pasión que haces pública habitualmente? Es una pasión que comparto, por otra parte. Sí. No es acusatoria mi pregunta, pero ¿cómo lo toma la gente en tu entorno? La gente allí. En general, sí. Bueno, tú piensas que yo llevo 53 años viviendo en Jaca, no de modo continuado, porque luego volví a Barcelona, he estado viviendo en Andalucía, etcétera, pero he tenido casa allí. Entonces, hasta hace muy poco la gente no sabía que yo era escritor, porque nunca me preocupé en propagar la noticia, que tampoco quizá no vale la pena. Entonces, yo era conocido allí por el buitre. Sí. Entonces yo era el buitre, arriba y abajo. Pero entonces no reaccionó la gente. Entonces, en el momento que os publico mi primera novela, que procede de la tesis doctoral y del guión y de toda esta historia, que se llamaba Níquel en aquel momento, y la presento en el ayuntamiento, allí se produce como una conmoción. Entonces dice, este no es el Paco que nosotros queríamos, nos lo han cambiado. Y hay gente que lo toma bien y hay gente que lo toma mal porque creen o pueden creer que yo me estoy mofando de las cosas de allí. Cosa que no es verdad. Cosa que no es verdad. Luego, no sé si habrás visto que hay una relación de nombres de habitantes de la Catedral de Jaén, que son nombres más o menos inventados. Pero ahora alguien ha publicado un libro sobre la Catedral de Jaén y me ha dicho, oye, me he enterado que has publicado esto. Entonces, dice, tendrías que insertar nombres verdaderos. Entonces, los he mezclado, los verdaderos con los falsos, y ha habido quien se ha molestado. O sea, que es difícil a veces que la gente, estas cosas, entre en este juego, ¿eh? Comprendo, sí. Esto nos trae a una de las últimas preguntas que tengo para ti, que tiene que ver con el componente autobiográfico de estos relatos. Al parecer, da la impresión de que el Francisco Ferrer Lerín, que a veces aparece en los relatos, o aquellos relatos en los que se emplea lo que vulgarmente llamamos primera persona, tienen que ver con experiencias tuyas, algunas infantiles. Pienso, por ejemplo, en el gran interés del joven Ferrer Lerín por los pechos, o la historia de la joven que desarrollaba protuberancias mamarias y se aplicaba un enema, técnica que desconocía por otra parte. Pero en cualquier caso, digamos, quisiera que me cuentes un poco más acerca de este componente autobiográfico en algunos de tus relatos. ¿Pero en la fijación en las mamas? Por ejemplo, hay muchos relatos sobre esto en el libro. Esto va a formar parte de mi novela Vortex, que va a publicar Anagrama, etcétera, etcétera. Habrá un capítulo que se llama Mamaria. Bien. Y allí recojo todas estas historias. Esto viene de mi etapa cuando yo estudiaba el bachillerato en Barcelona, en el Colegio San Ignacio de los Jesuitas de Sarriá. Entonces allí había un cura conocido por Quima, de Quimeta, de Joaquín, que era un hombre muy retorcido, era un hombre que siempre llevaba las manos dentro de la sotana, se decía que no llevaba pantalones y que los bolsillos estaban rotos y entonces estaba por ahí. Y entonces este hombre un día me cogió, además tenía mucha fuerza en las manos, casi me retorció el cuello
Y me dice, yo sé que tú siempre estás con la mirada pecaminosa en los pechos de las mujeres. Digo, mire, en aquel momento de mi vida los pechos de las mujeres no me interesaban en absoluto. Era una cosa que para mí carecía de interés. Mi fijación en aquel momento en la anatomía femenina se dirigía hacia otro lugar. Pero los pechos no, y además yo nunca le he visto la gracia mucho a los pechos, porque nosotros también tenemos pechos. Y entonces ahí también hablo de esto, del problema de los pezones. Bueno, nos estamos desviando un poco. No, bueno. Pero me refiero que allí sí hay un componente biográfico a través de este cura. Este hombre me abre los ojos a todo esto. Luego, cuando yo estudié medicina, en uno de los libros de medicina más conocidos, que es el Testu, que son varios volúmenes de anatomía, hay unas ilustraciones fotográficas donde se ven casos de mamas supernumerarias. Esto es algo prodigioso. Claro, el ser humano es el único mamífero que no sea primate que solo tiene 2 mamas. Todos hemos visto a los perros, a las perras. Entonces hay mujeres como fenómeno regresivo, igual que hay fenómeno regresivo de membranas entre los dedos de las manos, o que le sale una cola al final de la columna vertebral, pues hay mujeres que tienen desde las axilas a las ingles varios pares de mamas. Entonces eso venía perfectamente fotografiado en este libro. Y estas cosas que a mí me han marcado. Y luego he tenido la suerte, en la facultad misma, en cuarto me parece ya, de ver algún caso de estos, casos muy raros, pero se ven. No pensaba que fuese tan raro. Yo conocí una... ¿Has conocido? Sí, una chica con tercer pezón. ¿Impar? Sí, era impar. Esto ya escapa. Es raro, ¿no? ¿Verdad? A ella le daba muchísima vergüenza, pero el caso es que como no te lo señalase y diese cuenta de aquello que la avergonzaba, podía pasar por un lunar perfectamente. ¿Y dónde lo tenía? Pues aquí abajo, no sabría decir en qué costilla, en que carezco de conocimientos médicos, excepto los que el tacto en el flanco, permite adquirir. Sí. Sí, en el flanco, digamos. No, pero es curioso que uno solo, ¿no? Quizás tenía otro y no se lo había encontrado. Bueno, a veces no se desarrolla. Yo no se lo todo. encontré tampoco, por otra parte. Me preguntaba en cualquier caso en relación con este aspecto autobiográfico si esto no ha generado algún malentendido más o menos grave, puesto que, digamos, aparece un Ferrer Ledin allí bastante monstruoso, por decirlo de algún modo. Hay una puesta en escena en los relatos que también aparece en Cuaderno de Campo y aparecía en la exhibición de la que estábamos hablando hace un momento. Recuerdo las fotografías son muy claras al respecto. Recuerdo esta pieza de arte cinético que también existía se veía en la exhibición. Y pienso también en algunos relatos en los que claramente se habla de Ferrer Ledin. Me preguntaba cómo tu entorno nuevamente toma el hecho. Bueno, hay varios entornos. Hay un entorno familiar que hay veces que nos proclive a este tipo de prácticas. Luego hay un entorno de amigos míos así como muy modernos, o que ya trascienden lo moderno y ya están en una situación sideral prácticamente, que aplauden fervorosamente este tipo de cosas. Y luego hay un lector medio que no lo acaba de entender y siempre se pregunta si yo, repetimos lo mismo, si yo no me estaré riendo de ellos. Ya. Cosa que no hago nunca. Yo hago una confesión pública que jamás, porque además es muy barato esto, no me gusta burlarme de la gente en absoluto. Lo que pasa es que hay gente que tiene por su comportamiento, por su físico, por su nombre, que no pueden quedar ahí. Es necesario que alguien traslade esa imagen, esa persona, a un papel escrito para que perdure. Esto es lo mismo, yo soy un plagiador nato, yo plagio a diestro y a siniestro, pero muchas veces plagio de autores desconocidos prácticamente, que están condenados realmente al ostracismo absoluto. Entonces yo recupero un sintagma, un verso, y entonces como yo soy más famoso, pues la gente puede disfrutar de ello. Esa es una buena técnica. Hablando de técnica, y esta es mi última pregunta, el evidente vanguardismo de muchos de los relatos parece también conectar con el interés de las vanguardias por las nuevas tecnologías. Tú has tenido o tienes blog, en la exhibición de la que hablábamos había una videoinstalación, las fotografías, un uso muy aparentemente casual, pero en sustancia muy artístico de las fotografías. Quisiera que me hablases de esta relación con las nuevas tecnologías. ¿Qué te interesa de ellas? Me interesa, por ejemplo, el blog. Para mí es fundamental porque te permite lo que escribes tenerlo inmediatamente publicado.
y que sea susceptible de ser criticado. Eso me interesa muchísimo. Entonces, tengo un blog personal. A mí la Universidad de Zaragoza me montó hace muchísimos años una página web. Entonces, a raíz de la publicación de un libro que se llama Papur, ocurrió un hecho realmente insólito, que se reseñó el libro en la página web y ponía allí Papur, y un día el que era entonces mi abogado, que es un abogado madrileño por cierto, me llama: oye Paco, he entrado en tu web, ha desaparecido prácticamente la web, la han dinamitado, soy una musiquilla con aires islámicos, una bandera así que ondea. Y resultó que yo no sabía que había en Turquía un cantautor turco, islamista, etcétera, que era Abdullah Papur. Entonces ellos creyeron también que yo me estaba burlando o de Abdullah o de Papur o de todo el islamismo. Entonces yo me di cuenta del potencial enorme que tenían las nuevas tecnologías. Ellos me montaron un blog y en el blog me he sentido siempre muy cómodo. Y en el blog precisamente es donde publico estos textos, llamemos casos, que son mi espacio de confort. Esta es una expresión horrible, pero la voy a utilizar, ya no la utilizaré nunca más. Mi espacio de confort, y la he vuelto a repetir, donde realmente yo estoy bien. He dejado de escribir poesía, al menos la poesía convencional o gráficamente poesía, y ahora me estoy centrando en esto, a la espera de terminar la novela Vórtex. La novela Vórtex, voy a contar una cosa que resulta también muy divertida, muchos ya lo saben. Cuando yo titulo esta novela Vórtex, Vórtex no es nada más que vórtice, como todos hacemos, consultamos en Google, que no sea que tu nombre ya haya sido utilizado por otros. Entonces me encuentro que Vórtex, y esto se puede consultar, es el nombre de un masturbador. No de un señor masturbador, sino de un artefacto masturbador. Masturbador para amas de casa. Es algo extraordinario. Es como una varilla que se puede conectar, por ejemplo, a la aspiradora o una nevera, y el otro extremo... No, esto es así, o sea, esto no es nada que me esté inventando. Y el otro se coloca en el sitio adecuado. Permite masturbarse mientras se realizan actividades cotidianas supuestamente destinadas a amas de casa. Amas de casa, claro, que es esta cosa tan dura, no sé qué. Sí, bueno, para la plancha no, porque la plancha no vibra. Eso transmite la vibración. Comprendo. O sea, esto es una vara rígida, sí, con una terminal adaptable. Es una tecnología bastante precaria, ¿no? Muy precaria, es artesanal. Sí, evidentemente. Es muy artesanal. No sé si es argentino y no te quiero con eso, no. Posiblemente. Cuando estuve en Buenos Aires recientemente vi algo parecido. Si tienes cinta scotch, esta cinta adhesiva alrededor, si lo han hecho con cinta adhesiva, posiblemente es argentino, sí. Pues sí. Seguramente. Bueno, esto ha sido un inciso de Vórtex. No, pero entonces lo comenté a Enrique Cerezo, o Juan Cerezo, el de Tusquets, y me dijo, no lo cambies, esto no es valor añadido para lo que... De hecho, es posible que muchas amas de casa, a la espera de adquirir el producto, compren un libro. Incluso se podrían vender las dos cosas juntas, un pack. Sí. Esta palabra también gusta mucho, un pack. Sí, o pensar en un regalo con tu compra del último libro de bonus, también la palabra bonus. Viene un descuento especial para la adquisición de este artefacto. Bien, nos hemos alejado de muchas cosas, incluyendo de un sentido de la realidad o de la norma de la tabla Viñuales, y que evidentemente no está muy presente en tus libros y en la conversación. Te propongo que leas tres pequeñas piezas. Bien, lo que tú quieras. ¿De casos? Sí, escogí 3 páginas, 3 pequeños textos que me pareció que representan muy bien el espíritu del libro. ¿Las tienes ahí? Están entre mis favoritas, la 43, la 249 y la 200. Vamos a ver la 43, ¿cuál es? América Latina, que tiene un gran interés por los pechos, que difiere con el interés por los traseros, que preside el resto de América Latina, incluyendo Brasil. Bueno, Brasil está de belleza se llama Miss Boom Boom y premio el mejor trasero. De todas maneras, de la página 43 creo que no es oportuno leerlo aquí porque hay parte interesada. Vaya. Ese es un inconveniente en el que no había reparado. Sí. Haces bien en avisarme. Luego en privado ya te diré. Sí, por favor, cuéntamelo. Imagino que la página 45 tampoco. ¿Cuál es? Espera.
Bueno, es mi mujer y está aquí. Por eso digo. Es que esto está muy bien. Esto forma parte de un libro que se llama 30 niñas, que hoy en día no se podría publicar porque se conseguiría pedófilo y todo eso. 30 niñas no es nada más y nada menos que 30 amigas mías en la actualidad que les pedí un día una foto de su infancia y que me contaran una anécdota de su infancia. Luego yo lo tergiversé todo y así, y aquí está, entre ellos mi mujer, Conchi Jiménez. Esto lo leo. La buena vista de Conchi Jiménez. Muchas tardes durante la primavera, Conchi Jiménez y 3 de sus amiguitas se montaban en el camión del manijero Pelanas cuando iba a vigilar los campos, a ver cómo andaba la cosecha. A menudo las niñas se quedaban en uno de los cortijos y allí jugaban hasta que Pelanas las recogía. Una vez, jugando a las comiditas, se restregó Conchi los ojos y le entró polvo de las espigas. Le aplicó don Castedo, el médico del pueblo, varios remedios, pero ninguno surtió efecto. Pasaban las horas y luego los días y los ojos de Conchi seguían encendidos como 2 ascuas y el dolor le resultaba insoportable. Alguien habló del Cerro Cabezón, donde la Virgen dolida, y allí se fue toda la familia, médico incluido. Pasaron el manto de la Virgen por el rostro de la niña y de golpe los ojos expulsaron unas perlitas cuajadas de porquería. Al salir del santuario no solo veía, sino que veía muy bien. Tan bien que descubrió un bando de aves que volaba a inmensa altura. Nadie fue capaz de avistarlas y Conchi, además, supo identificarlas. Son alcatraces camorreros desviados de su ruta habitual de migración. La Virgen había curado e instruido. Casó luego con un famoso ornitólogo japonés. Ahí está Conchi. Quien quiera saber cuánto hay de cierto en esta historia, hace bien en recordar lo que dijo Picasso, que todo lo que podemos imaginar es real. Sí. Por consiguiente, esta historia es real. No, pero es que esto es real, Patricia. Conchi, ¿dónde estás? No te veo. Refrenda Lo del manto. lo del ornitólogo. Hombre, de lo que yo vivía, lo que cuenta, Pues sobre todo lo del ornitólogo japonés. eso es ¿Qué otro? lo más fantástico. Hay en la página 249, el Abel del Arua. Ah, este no es mío, ¿eh? Ya es tuyo, ahora es tuyo. Sí. En el año 1582, Abel de la Arua, llamado por sobrenombre El Fuerte, zapatero remendón vecido de Coulommiers, fue llevado a la presencia de Nicolás Cuatrosol, lugarteniente civil y criminal de la bailía de Coulommiers, como acusado de haber atado la agujeta a Juana Moró, marido de Farés Fleuriot, la víspera de su casamiento. Después de algunas amenazas, por último declaró que habiéndole su madre encerrado en el convento de franciscanos de Meos, se enojó cierto día muy fuertemente contra Callé, maestro de novicios, porque le había maltratado, y que mientras estaba discurriendo el modo de vengarse, se le apareció un perro de aguas negro, el cual le había prometido que no le haría daño alguno, con tal que hiciera pacto con él, que dicho perro, que era el demonio, le había conducido hacia una sala del convento llamada la biblioteca, y que allí se había desaparecido después de haberle dado palabra de ayudarle siempre. Parece que se pueden hacer maravillas con simples agujas, comunicándolas una virtud que encanta, porque Corman escribe esto: en cuanto a que los mágicos y encantadores hacen con la aguja con que se ha cosido el sudario de un cadáver, aguja por medio de la cual pueden hacer impotentes a los recién casados, anulándoles la agujeta, impidiéndoles consumar el matrimonio. Esto no debe escribirse por temor de hacer nacer la idea de tal expediente. Algunos autores dan el nombre de alopecia a dicho arte. Bueno, esto está sacado de un libro que se llama Diccionario Infernal de Colin de Plancy. Ajá. Está sacado de allí. Ahora, si no te importa, yo también tengo una selección. Magnífico. Y me gustaría leer 2. Uno, que es el marido de Ingrid Gambliat, que está en la página 26. Es muy breve, ¿eh? Dice: el marido de Ingrid Gambliat.
Dice, no se afeitaba a diario. Le horrorizaba mirarse, comprobar que los cambios que experimentaba su cara. Al principio fueron las comisuras de los labios, que cayeron unos centímetros. Luego las patas de gallo, que ya recordaban las dunas del desierto. Pero ahora los ojos, me refiero a los globos oculares, estaban perdiendo su condición esférica para ir adquiriendo forma de cubo. Llamó al doctor Consuegra, que lo tranquilizó. Cosas de la edad. Quizá el tratamiento contra las varices internas. Compró un arma, un Mauser de cuando la guerra de los Bóeres. Se sentó en las escaleras de la Plaza Mayor e introdujo el cañón en su boca. Primero resolvió el lado derecho e introdujo el lado derecho. La comisura, la pata de gallo y el ojo de ese lado volaron por los aires hasta estamparse contra la fachada del ayuntamiento. Después el lado izquierdo, y las deformidades correspondientes, como si fueran de chicle, quedaron pegadas en la luna del escaparate de la sastrería de Juan Roberto. Nadie le dijo nada. Ingrid Gambrián era una mujer poderosa a quien todos temían. O sea que su marido se levantó, limpió el fusil, lo regaló a los niños y se fue de copas. Un hombre nuevo. A ver otro por aquí que sea... Aquí tienes uno de las tecnologías, esto es muy breve, el de la página 40, que esto es un... Dice así, redes. No tuvimos suerte con nuestro último hijo. Nació convertido en número de teléfono, en concreto en el número de móvil de un pastor cigomático. Las molestias que ocasionó fueron importantes, pero pronto cortaron la línea y descansó en paz. Yo soy muy fan de Partida de Nacimiento. ¿Por qué no lo lees tú? No, no me atrevo. Sí, léelo. Es que es muy largo. Sí. ¿No es tan largo? Sí. ¿Me autorizas a...? Sí, sí. Bien, pues entonces, muy brevemente. Partida de Nacimiento. Hoy he tomado el aperitivo con el poeta Ferrer Lerín. Ha sido un encuentro casual. Yo volvía de la gestoría González de resolver unos asuntos de la herencia de mi padre y al ver a Lerín sentado solo en la terraza de Casa Fau, me he acercado a él con el ánimo de saludarle, sorprendiéndome a mí mismo por el atrevimiento, dado que apenas conocía al poeta. Me lo presentaron en la boda de la hija de Rato. Lerín ha resultado encantador, se acordaba de mí, incluso ha entrado en detalles acerca del atuendo de mi señora en el evento romano. Ha llamado al camarero y me ha invitado a un Campari con patatas Lay's onduladas, su alimento favorito. No ha parado de hablar sobre literatura, aves y jugadas de póker, y yo estaba embobado ante disquisiciones tan interesantes, pero no dejaba de mirar de reojo a la gente para comprobar si era ya del dominio público mi amistad con semejante autoridad. De golpe Lerín se ha callado y tras echar un trago de vermú me ha mirado a los ojos y ceremonioso ha dicho: Ernesto, yo me llamo Enrique, voy a darte una primicia que te autorizo plasmes en tu periódico. No soy periodista, soy usurero. Han pasado unos segundos que me han parecido eternos y ha vuelto a la carga. Sorprendido el médico de cabecera por la no correspondencia entre la edad que constaba en mi ficha y la edad que él me atribuía por mi excelente forma física, me animó a investigar mi partida de nacimiento. Nuevo silencio. Sabía que me tenía expectante y con voz profunda ha continuado. El médico estaba en lo cierto. La lectura de mi partida de nacimiento no era correcta. Una mancha de tinta confundía al lector apresurado. Yo no había nacido en 1942, sino en 1952. Tenía 10 años menos. A Ferrer Lerín se le ha iluminado el rostro, me ha guiñado un ojo, ha soltado una carcajada y ha pedido otra ronda. Está claro que no le importan los problemas que se le vienen encima si hace público el descubrimiento. Una actualización biográfica que supondría la pérdida de la pensión, la anulación de su matrimonio, la devolución de medallas, el desprecio de los hijos. Le he aconsejado que no diga nada, que siga con su vida como si tal cosa. Pero Lerín es un tipo legal y quiere estar en paz con su conciencia. Le he recomendado los servicios de la gestoría González, muy eficientes. Quería que terminásemos con esto para desearte, como alguna vez dijo Bob Dylan, may you stay forever young. Que sigas así de joven y que un nuevo descubrimiento de tu partida de nacimiento nos demuestre que, como decía al comienzo, eres el más joven y el más vanguardista de los escritores españoles contemporáneos. Por mi parte, no mucho más. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias al Café Comercial
Gracias a Contrabando, gracias a Libros de la Resistencia y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Y me lo dedicas. ¿Sí? ¿Me lo dedicas? Sí, claro.